Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales en Rusia con cerca del 90% de los votos. Y esto plantea una serie de preguntas, muchas preguntas. ¿Es creíble ese resultado? ¿Tiene lógica que en esta elección, su quinta elección, haya sacado más votos que en todas las anteriores? ¿Es creíble que tenga más votos que en las primeras 2 o 3 elecciones? ¿Es creíble el resultado? ¿Puede haber perdido en la realidad Vladimir Putin y se dibujó este resultado por intermedio del fraude? Son muchas las preguntas, son muchos los interrogantes, pero hay algo que está claro. No fue un proceso electoral justo, no lo fue. Fue un proceso electoral absolutamente viciado. No hubo una verdadera competencia. Los verdaderos adversarios de Vladimir Putin están presos, están muertos o están proscriptos. Compitió contra nadie, compitió contra 3 fantasmas, verdaderamente fantasmas. El único que estuvo cerca de ser candidato y que es realmente crítico a Vladimir Putin es Nadezhdin. Boris Nadezhdin es un cuestionador de la guerra en Ucrania. No es conocido por todos los rusos, no es una figura de un primer nivel, no es Alexei Navalny, pero sí estaba considerado un crítico a Vladimir Putin y era mínimamente conocido por el pueblo ruso. De los 3 que quedaron, porque a Nadezhdin lo eliminaron, le prohibieron, lo proscribieron, lo inhabilitaron para ser candidato. Siempre pasa lo mismo. Los verdaderos opositores a Putin nunca pueden competir porque siempre quedan proscriptos, presos o mueren asesinados. En este caso eran 3 candidatos prácticamente desconocidos, 2 de ellos totalmente desconocidos. El único conocido era Kharitonov. Nikolai Kharitonov es el secretario general líder del Partido Comunista, que hoy es minúsculo, ¿no? El partido que creó Vladimir Lenin, que gobernó y creó la Unión Soviética e imperó durante toda la era soviética, hoy es un partido prácticamente testimonial. Sacó el 4,7% de los votos, nada, pero al menos Kharitonov es mínimamente conocido. Para aquellos que leen el diario Pravda, que siguen las noticias, que sí, no sé si sigue existiendo el Pravda, pero digo, para quienes se interesan en la política probablemente lo conozcan. Los otros 2 directamente son desconocidos. Uno es un ultranacionalista, pero no era Zhirinovsky ni Alexander Dugin, que bueno, murió en un atentado. No era una figura conocida del ultranacionalismo ruso. O sea, Vladimir Putin compitió contra nadie. Nadezhdin, el único que de haber sido candidato hubiera sido verdaderamente opositor, fue proscripto. Lo inhabilitaron para su candidatura. Y los 3 que fueron candidatos durante toda la campaña electoral solo se criticaron entre ellos y jamás criticaron a Vladimir Putin. Es absurdo. Como proceso electoral no puede más que considerarse una farsa electoral. Esto significa que si hubiese sido una elección real, ¿Vladimir Putin hubiera perdido? No sé, posiblemente no. Yo creería que no. Yo creo que Putin tiene un apoyo muy fuerte en la sociedad rusa. ¿Por qué? Por varias razones.
Lo que no es creíble es el proceso electoral y el resultado. Yo creo que ese resultado, ganar con casi el 90%, que es como ganaba Hafez el-Assad cuando era el dictador de Siria y hacía referéndums para seguir en el poder y ganaba siempre con más del 90% de los votos, igual que Saddam Hussein. Hafez el-Assad es de la minoría alawita, son el 12% de la población. El resto eran sunitas. La mayoría sunita va a votar a un dictador alawita. Era ridículo pensar eso. Saddam Hussein era de la minoría sunita que solo es mayoría en la parte central de Irak, donde está la ciudad de Bagdad, en el sur, donde la ciudad más importante es Basora, y en el norte, que es territorio kurdo, son mayoría los kurdos y los chiitas. Era imposible que Saddam Hussein sacara más del 90% como siempre sacaba en las votaciones. Bueno, así, a eso parece esta elección presidencial en Rusia. Es un resultado poco creíble. No obstante, mi impresión es que yo no creo que hubiera perdido. Posiblemente ganara en una elección verdaderamente limpia. ¿Por qué? Por las razones que ganó las anteriores elecciones, cuyos resultados eran más creíbles. Él llega a la presidencia después de haber sido primer ministro en la segunda mitad de la década de los 90, llega a la presidencia ganando la elección del año 2000. Después va a ganar la del 2006, la elección del 2012, la elección del 2018 y ahora esta. Esta tiene el resultado menos creíble. Sacó mucho más votos que en aquellas elecciones. Y en aquellas elecciones anteriores, sobre todo las 2 o 3 primeras, había muchas más razones para votarla. ¿Cuáles eran esas razones? Primero que nada, Putin expresa la cultura política de Rusia, cultura que empieza con la propia fundación del Estado, ¿no? Con el zar Iván IV Vasilievich, ¿no? El creador del Estado ruso a partir del Gran Ducado de Moscovia. La cultura política rusa es zarista, concentra el poder en una sola persona. No es demócrata liberal. No es demócrata liberal la cultura política rusa. En la era soviética, quien más la representó fue Stalin. Y en la era post-soviética, quien mejor la representa no fue el anterior presidente, Boris Nikolaevich Yeltsin, ni Medvedev en el intervalo de las presidencias de Putin en el que gobernó Dmitry Medvedev, actual número 2 del Consejo de Seguridad de la Federación de Repúblicas Rusas. No, el más consustanciado, quien mejor expresa la cultura política rusa, que es el zarismo, es Vladimir Vladimirovich Putin. Y además, él llegó al poder, él fue primer ministro en la década de los 90, cuando el presidente era Yeltsin, un presidente que tenía problemas con el alcohol, se alcoholizaba demasiado seguido, tenía problemas cardíacos, tenía una gran corrupción, hizo un proceso de privatizaciones y de liberalización de la economía que resultó caótico. El poder adquisitivo del pueblo ruso se desmoronó, y eso que venían de la era soviética, no habían sido precisamente ricos cada uno de los rusos, para nada, ¿no? Pero se cayeron de esa vida austera que tenían, se vinieron incluso más abajo. Y fue Vladimir Putin, como primer ministro, quien empezó a sacar a la economía del caos, ¿no? Continuó el proceso de liberalización de la economía, pero ya no tan caóticamente, y luego a poner orden de nuevo en la sociedad, a poder darle de nuevo estabilidad política y estabilidad económica, y a eso la sociedad rusa lo valoró mucho. Además, heredera del orgullo imperial como es la nación rusa, en las últimas décadas del siglo XX se sentía humillada por la realidad. La Rusia soviética perdió la guerra de Afganistán contra los ejércitos tribales de ese país centroasiático. El ejército ruso
en la era ya post-soviética, cuando era presidente Yeltsin, perdió la primera guerra en el Cáucaso, cuando las milicias separatistas musulmanas del presidente checheno Yegor Dudayev vencieron al ejército de Rusia. Después hubo una segunda guerra ya con Putin, dueño total del poder, y en esa guerra Putin hace tierra arrasada y vence al separatismo en Chechenia, en Ingushetia, en Dagestán, en Kabardino, ¿no? Reinstala el orden ruso en el Cáucaso musulmán. Y eso empezaba a restañar ese orgullo que había quedado herido, porque la Rusia soviética fue derrotada en Afganistán, porque la Rusia soviética fue derrotada en la Guerra Fría. Bueno, con Putin empezó a recuperar el orgullo nacionalista, porque volvía a ganar guerras dentro del propio territorio, como es el Cáucaso. Después, en 2008, le ganó al ejército de Nikolai Saakashvili en Georgia y le quitó al estado de Georgia, Osetia del Sur y Abjasia. Envió sus tropas y el grupo Wagner a la guerra civil de Siria, cuando ya se caía derrotado el régimen de Bashar al-Assad. Fue el ejército ruso el que lo mantuvo en pie y aún hoy está en pie. Empezó a tener éxitos militares Rusia, y eso le fue devolviendo el orgullo a la nación rusa. Por eso las primeras elecciones que ganó Vladimir Putin, seguramente las primeras 3, fueron triunfos legítimos. No le hacía falta manipular ni hacer elecciones injustas, no, ganaba realmente. Ahora, en esta elección, cuando ya está claro que es el autor de una larga lista de asesinatos políticos, crímenes políticos que solo él pudo ordenar, después del asesinato de Navalny en una prisión de Siberia, ¿alguien en Rusia puede creer que su presidente no es un asesino serial? Que es una casualidad increíble, misteriosa, un enigma de la historia, que hay un presidente cuyos enemigos, denunciantes, cuestionadores y críticos o adversarios con competitividad electoral siempre se mueren. Siempre se mueren, o los asesinan, no sé quién, o los envenena, no se sabe quién. Evidentemente, a esta altura nadie duda que el asesinato de Navalny, que el de Yevgeny Prigozhin, que el de Boris Nemtsov, que el de Anna Politkovskaya, que el de Alexander Litvinenko, que el envenenamiento al que sobrevivió milagrosamente Skripal, otro ex agente del KGB, y su hija, y la lista es larguísima. A esta altura puede tener más votos que los que tenía en elecciones anteriores, cuando aún no estaba claro si los adversarios o los denunciantes de Putin que morían porque les había bajado el pulgar el presidente. Entonces podía no estar claro. Ahora nadie puede dudar. Y ahora saca más votos. Convalida con su voto a un asesino serial como jefe del Kremlin, la sociedad rusa. Sin duda no fue un proceso electoral justo. Sin duda, a la seguridad la empezó a perder, por lo menos en el 2015. Porque ese año, a pocos metros de la Plaza Roja y por ende del Kremlin, en uno de los puentes que atraviesa el río Makva, ahí frente a la Plaza Roja y a la ciudadela del Kremlin, fue acribillado a balazos Boris Nemtsov. Boris Nemtsov fue un ex viceprimer ministro cuando la presidencia era de Boris Yeltsin, que tenía mucho carisma y que se enfrentaba a Putin, lo denunciaba, señalaba su corrupción, su deriva autoritaria. Boris Nemtsov tenía competitividad electoral y lo asesinaron en el 2015. En el 2018 fueron las siguientes elecciones presidenciales. Yevgeny Prigozhin era el jefe del grupo Wagner, encabezó la rebelión del grupo Wagner,
pero fue contra el generalato ruso, no contra el presidente. Posiblemente su muerte, como le ocurre a todos los que desafían el poder, fue firmada por Putin, fue Putin el que ordenó matarlo, no puede ser otro en Rusia. Pero posiblemente Putin no eliminó a Prigozhin por la rebelión del grupo Wagner contra el generalato ruso por desacuerdos en cómo se lleva adelante la guerra en Ucrania. Posiblemente lo eliminó por lo que demostraban las encuestas. Prigozhin estaba cobrando una altísima popularidad y todos los que cobran popularidad y se hacen competitivos electoralmente terminan presos, terminan proscriptos o terminan muertos. Por eso también murió Navalny. Putin sin duda expresa la cultura política de Rusia. Putin sin duda reordenó a Rusia sacándola del caos, sobre todo del caos económico, lo ayudó el aumento de los precios del petróleo. Como fuere, Putin a las primeras elecciones era creíble que las ganara como las ganara, pero que en esta hubiese sacado mucho más votos que en aquella, siendo ya claro que es un asesino serial y con el ejército ruso empantanado desde hace 2 años en una guerra que supuestamente se iba a acabar en pocas semanas, a lo sumo un par de meses, con el ejército empantanado, con decenas de miles de muertos. Yo creo que son mucho más de 100.000 los muertos rusos en los campos de batalla ucranianos. Con eso pudo ganar con un 90%, aunque no competía contra nadie. No, yo creo que no es creíble el resultado. No diría que perdería una elección, pero digo, no es creíble el resultado. ¿Por qué truca? ¿Por qué hace fraude si está compitiendo contra nadie? ¿Por qué si tuviera verdaderamente el apoyo del 90% de los electores va a proscribir a Nadezhdin? A lo sumo hubiera unificado el voto de un 11%, 12%, nadie podía competir contra él si ese fuera su real apoyo. El hecho es que ganó como ganó, tiene un mandato más de 6 años y en el 2030, cuando lo concluya, habrá batido el récord que tenía Stalin en el poder absoluto de la Unión Soviética y solo estará por encima de su récord de tiempo con el poder total Catalina II, que allá por el siglo XVIII mantuvo el poder en sus manos durante 34 años.